Ya tienes al... Listo. Ok. Bien, gracias, Edgardo. Buenas noches, gracias por estar aquí en mi disertación, la masterclass que he preparado para ustedes. Quiero saludar al presidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivo, Edgardo Martínez y Mario, quien nos acompaña esta noche. Y para comenzar, yo quisiera iniciar con un poquito de movimiento. Háganme saber si se escucha la música, por favor. ¿Sí? Muy bajo, muy bajo. Vamos a sacudir los brazos, las manos. Vamos ahora con hombros hacia atrás a mover un poquito esos hombros. Ahora hacia adelante. Listo. Listo, voy a dejar de compartir. ¿Por qué hicimos esto? En coaching, uno de los dominios del ser es el cuerpo. Y cuando nosotros estamos mucho tiempo sentados o escuchando conversaciones, es importante, sobre todo en clases, en una disertación, es importante intervenir el cuerpo para nuevamente retomar una estructura de atención y concentración y poder estar atentos de toda la información que viene. Me voy a permitir compartir pantalla en este momento, donde está mi presentación. Para iniciar entonces con la disertación. Bien. Mi conferencia desarrolla una mentalidad ganadora con el coaching deportivo. Aquí vamos a desarrollar una serie de conocimientos, les voy a mencionar algunas estrategias técnicas desde el coaching deportivo para aplicarlas tanto en jugadores como en los entrenadores dentro de esta disciplina deportiva que es el fútbol, en pro de su desarrollo, también como una de las estructuras importantes dentro del alto rendimiento, como es la parte mental, la parte emocional, que comprende tanto las emociones como el pensamiento. Y por eso es este tema de la mentalidad ganadora. Me gustaría que ustedes comentaran por el chat qué piensan que es un jugador con mentalidad ganadora o un entrenador con mentalidad ganadora. Mientras ustedes escriben en el chat, yo avanzo. Y esta frase de Michael Jordan para mí es fundamental, para mí nos deja ver cuál es el significado de esto, ¿no? Y más este gran atleta. La mentalidad ganadora no es algo que se logra de la noche a la mañana, es una actitud, un estado de ánimo, una determinación y un compromiso de lograr su máximo potencial en todo lo que hace. Así que cuando hablamos de desarrollar una mentalidad ganadora, nos enfocamos en nuestros objetivos, mantenemos la motivación a lo largo de todo ese camino al éxito. Recordemos que el éxito lo define cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra estructura mental, experiencias, conocimientos. Es decir, que tú vas a adaptar esta palabra éxito a tu vida personal y deportiva, seas un entrenador o seas un atleta. Una mentalidad ganadora implica una actitud positiva, perseverancia y una mentalidad enfocada en la mejora continua. Miguel, por favor, si hay respuestas en el chat, házmelo saber. Y por supuesto, pueden interrumpir mi disertación porque está diseñada tipo masterclass para que podamos interactuar dentro de toda esta conferencia para ustedes. Mentalidad ganadora es una actitud y aptitud. Es decir, tiene que ver con la expresión de aquello de mi motivación, la expresión de
de cómo yo estoy preparado o preparada para mi deporte, para la práctica deportiva. ¿Qué tan listo estoy? ¿Cómo yo puedo afrontar las dificultades? ¿Cómo yo puedo mantenerme motivado? ¿Cómo puedo utilizar cuando me falle la motivación, la disciplina? También es el enfoque mental, el estar direccionado hacia ese objetivo en mente, cuerpo y corazón, porque aquí también tiene que ver la pasión en equilibrio, mentalidad de crecimiento, donde nosotros vamos a creer en que cualquier dificultad o cualquier error o un fallo me sirve como aprendizaje. Y allí yo puedo ver una serie de cosas donde puedo pensar, por ejemplo, ok, yo hice esto, ahora lo puedo hacer de manera diferente, ahora yo puedo tomar esta experiencia para hacerlo mejor cada vez. Así que una mentalidad ganadora se caracteriza por la determinación, la confianza en sí mismo, la mentalidad positiva. No se rinden ante los obstáculos y esto tiene que ver con la fortaleza mental. De manera que la actitud es la forma en que tú exteriorizas esos pensamientos y esos sentimientos. Y esto va a determinar tu forma de vida en tu deporte y también dentro y fuera de la cancha, obviamente. Tu actitud determinará los resultados y la congruencia entre aquello que tú piensas, sientes y haces. Una mentalidad ganadora se va a enfocar en el éxito y en la superación personal en el deporte. Por supuesto, esto tiene que ver con la preparación constante en cada momento, con esa actitud de seguir avanzando y de mejorar cada vez más. ¿Y mejorar en qué? A nivel interno, y esto por supuesto en consecuencia te va a llevar a superar tus niveles en la parte técnica, táctica y por supuesto en la parte física. Se caracteriza por tener una gran determinación, perseverancia, resiliencia y muy disciplinados en sus entrenamientos y en su estilo de vida. ¿Conocen ustedes personas así, atletas así, de futbolistas así, entrenadores con mentalidad ganadora? Estoy segura que sí. Una mentalidad ganadora tiene una gran capacidad para mantenerse enfocado en sus objetivos y son capaces de regular sus emociones y mantener la calma en situaciones de alta presión. Esto es fundamental porque recordemos que en el fútbol son mínimos 90 minutos, si van a sobretiempo es algo más y es muy difícil mantener la motivación y también la concentración durante todo el partido. Por eso cuando me falta la motivación, entonces tengo la disciplina. Y aquí el coaching deportivo te puede ayudar a lograr esta parte de esa transición de la una a la otra a través de estrategias que manejamos y que vamos a ver durante todo el proceso de esta masterclass. Las investigaciones señalan la existencia de factores mentales que permiten distinguir a los campeones. Así que en una investigación de 2012 analizó la relación entre las habilidades psicológicas y el éxito en atletas campeones. Los autores encontraron que los atletas campeones tenían altos niveles de autoconfianza, habilidades de manejo de estrés y motivación intrínseca. Es aquella motivación que se genera por el solo hecho de practicar, en este caso, el fútbol. Estas habilidades psicológicas permitieron a los atletas mantener una actitud positiva, centrarse en su rendimiento y perseverar ante la adversidad. Este estudio respalda lo que anteriormente estaba aseverando, y aquí hay otra investigación que dice que los atletas campeones tenían una mentalidad de crecimiento, lo que significa ver el éxito como resultado del trabajo duro y dedicación, y que estaban además dispuestos a asumir los riesgos y a aprender de los errores. Aquí ya estamos viendo una distinción dentro del coaching deportivo como lo es el aprendizaje, que soy capaz ahora de hacer algo que antes no tenía presente y algo de lo que antes quizás no era capaz de hacer. Un coach deportivo te acompaña en ese proceso de lograr ver esos aprendizajes, de qué soy capaz ahora, de qué aprendizajes tengo a partir de este momento y cuáles son mis posibilidades de acción a partir de ahora. Y todo viene de qué? De un fallo y de un error importante, y esto es lo que es la mentalidad de crecimiento. Tenemos también los componentes del juego mental, y el coaching deportivo se desarrolla también
a través de todas estas distinciones de los pensamientos. Por ejemplo, si estoy con un pensamiento negativo durante mi partido, ¿de qué manera yo puedo cambiar ese switch? Entonces, hacer una corrección de ese pensamiento, pero porque ya me he entrenado antes en esto. Las creencias y los sentimientos, ¿de qué manera yo puedo cambiar las creencias limitantes? Todo esto lo vemos en las sesiones de coaching. Porque el coach deportivo, su campo de acción puede ser en su oficina, puede ser dentro digamos, en el área de la práctica, pero al salir, y todo esto es por convenimiento de las partes, y esto vamos a ver un poquito ahora, después de cuando entremos en materia con lo del coaching. Y por supuesto, ¿cómo yo puedo lograr una estructura emocional que me ayude a alcanzar mis objetivos? También componentes mentales del juego, el estrés, la concentración, la autoconfianza, el control emocional, la planificación, el análisis, la motivación y todo lo que ocurre en la mente. Aquí interviene el coaching deportivo acompañando al cliente en todo su proceso de descubrir, de autoconocerse, de seguir trabajando para lograr eso que desea y el ubicar dónde estoy ahora y a dónde quiero llegar, que es muy importante dentro del coaching. Cada uno de estos componentes tiene influencia en tu juego, definitivamente, futbolista y entrenador. Porque es que no solamente el jugador debe ser mentalmente fuerte, también lo debe ser el entrenador o los entrenadores del cuerpo técnico, porque cada uno tiene su función. Ser mentalmente fuerte quiere decir saber controlar tu mente y lo que sucede en ella para así poder mejorar tu habilidad. Entonces, el coaching deportivo, yo quisiera que también las personas que están aquí comenten dentro del chat qué es para ustedes el coaching deportivo. Miguel, si hay alguna respuesta en el chat, por favor. Ahorita es el espacio para leerlas, para saber qué está diciendo la audiencia. Y me gustaría saber qué saben acerca de nuestra disciplina del coaching deportivo profesional. Bien. Adelante. Ok. Algunas distinciones y sujetos del coaching deportivo. Coaching es el proceso, es lo que nosotros llevamos a cabo dentro de una sesión. Coaching es un proceso conversacional, es un acompañamiento reflexivo y creativo donde vamos a maximizar el potencial personal y profesional de nuestro cliente. Pero esta maximización viene del acompañamiento que nosotros como coaches hacemos al cliente, que es quien va a lograr esa transformación en sí mismo. Es decir, lo que tú digas como coach va a detonar en el cliente, que es llamado también coachee, que es quien recibe el coaching, cliente o coachee. Y él va a buscar dentro de sí, de acuerdo a sus estructuras, todas las respuestas. Adelante, Miguel, me parece que escuché. Adelante. No hay contestado. Ok, está bien, seguimos entonces. Coach es el profesional competente. ¿Y por qué es competente? Porque se ha formado, se ha certificado con más de 250, 240 horas en un proceso de aprendizaje donde adquiere distinciones, donde hace prácticas que son tutorizadas por master coaches y mentores que le ayudan a tener una práctica apropiada y donde además está certificado con avales internacionalmente reconocidos por las organizaciones de coaching global. Entonces, este profesional que está capacitado en coaching es quien puede ejercer lo que nosotros llamamos nuestra profesión del coaching profesional. Bien, hay muchos cursos, hay unos cursos de coaching express. La verdad es que cuando vamos a contratar un coach y sobre todo en deporte, es importante validar las credenciales del coach. Porque la verdad, como dicen en Venezuela, hay mucha gente que no está preparada y muchas veces esto lo que hace es perjudicar la profesión y a los coaches serios. Tenemos el coachee o cliente, que es quien recibe coaching. ¿Y quién es el coachee o cliente dentro del coaching deportivo? Los entrenadores deportivos
Puede ser el DT, el director técnico, el asistente técnico, el preparador físico, el preparador de porteros, los equipos. ¿Cuáles son esos equipos? La junta directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, padres de deportistas cuando se trata de fútbol menor, de fútbol de niños y adolescentes, juveniles, familiares, representantes deportivos, entre otros. ¿Por qué todos estos actores dentro del coaching deportivo? Porque hoy hablamos de sistemas y es muy probable que cuando se hace un acompañamiento o una intervención de coaching deportivo y vamos a trabajar, por ejemplo, con un niño o un adolescente, nosotros tenemos que también considerar el trabajo con los padres de ese joven deportista. Es probable que también cuando estemos trabajando con un entrenador profesional tengamos que conversar con su esposa, con algún familiar, con el entrenador, en fin, todo lo que es parte del sistema va a coadyuvar al desplazamiento, chévere, debe levantar la mano, al desplazamiento de este coachee o de este cliente para nosotros. Adelante, Miguel, que levantaron la mano, adelante. No puedo ver, pero... Bueno, sí. dice que el coaching deportivo también, el coaching deportivo es una mirada al comportamiento de nuestra mente, un proceso que se consigue más fácilmente con la ayuda de un coach, que nos sirve como espejo para mirarnos. Es lo que me conceptualiza con respecto al coaching deportivo. Así es, así es. Y no solamente la mente, porque hay otros dominios del ser que nosotros estamos trabajando. La mente es apenas uno de las distinciones que nosotros podemos ver dentro de una sesión. ¿Y qué es el coaching deportivo? Cuando yo busco un coach, cuando hay algo que yo quiero lograr y no estoy pudiendo por mí mismo. También nos buscamos un coach para obtener resultados extraordinarios y que solo no podemos. Por supuesto, esto es una expresión general de aquello que yo quiero alcanzar, pero puede ser desde hacer un cambio a nivel de mi persona, a nivel emocional, a nivel de pensamiento, o hasta lograr un resultado, y ese sería del hacer. Es decir, trabajamos con el ser para el hacer y luego el tener. Y el tener, lo dejamos de último porque tiene que ver con una actitud de logro. Y que muchas veces esos logros, que sería el resultado en el deporte, no dependen de nosotros. Dependen también de otros factores, unos factores extrínsecos que en definitiva también marcan el resultado, por ejemplo, el ganar una copa, un campeonato, entre otros. Y el jugador, y así como el entrenador se prepara para esto también, pero el jugador debe estar consciente de todas estas cosas. ¿Por qué? A los fines de evitar su frustración, porque definitivamente hay cosas que no dependen de él. Y aquí el coaching deportivo te ayuda a tomar conciencia de todas aquellas cosas que pueden sumarte y también aquello que debes desestructurar dentro de tu esquema mental. El coaching deportivo te lleva hacia ese camino de autodescubrimiento y de toma de conciencia para que puedas hacerte cargo y transitar tu transformación personal, profesional y deportiva para alcanzar tu éxito traducido en bienestar, satisfacción y óptimo rendimiento. Esta es una frase mía de varios escritos que he hecho y tengo algunos extractos para ustedes que definen bastante bien de qué se trata nuestra disciplina. ¿Qué no es coaching deportivo? Coaching deportivo no es psicoterapia. Coaching deportivo en coaching deportivo no trabajamos con enfermedades mentales ni trastornos emocionales. En coaching deportivo trabajamos con personas sanas que quieren lograr sus objetivos, que quieren hacer una transformación personal y profesional o en su deporte. ¿Qué no es coaching deportivo? Entrenamiento. Y por supuesto, el entrenador no es un coach deportivo profesional. La confusión viene de la traducción de la palabra coach-entrenador, que también se usa dentro del deporte, pero hay una distinción en cuanto a lo que es el coaching deportivo profesional, como esta disciplina de acompañamiento, donde la gente se certifica para eso, y el profe o el entrenador deportivo que se prepara en lo que es en todo su deporte, la física, la técnica, la táctica, y que, por supuesto, domina todas estas áreas.
¿Qué no es coaching deportivo? Asesoría, consultoría. Nosotros no decimos qué hacer, nosotros no damos consejos, nosotros no instruimos. Entonces, es importante que se consideren estos tres aspectos para saber qué no es coaching, porque aún hay mucha confusión sobre nuestra disciplina del coaching deportivo. Así que el coach deportivo no es experto en el tema que trae el cliente, en eso que el cliente o esa inquietud para lo cual nos ha buscado. No somos expertos, el experto en ese tema es el cliente. Tampoco somos expertos en el deporte. El experto en el deporte es el jugador, es el entrenador que maneja la parte física, técnica, táctica, las estrategias y todo lo que tiene que ver en sí con el deporte. Esto también ha sido de gran confusión y lo he visto cuando me ha tocado trabajar con algunos equipos de fútbol y de otros donde a veces el técnico se manifiesta como que, ay, pero fulano no sabe mucho de esto y de aquello. Es que nosotros no tenemos que saber de física, técnica, táctica, ni nada de eso. Nosotros somos expertos en nuestra metodología y a través de eso te vamos a ayudar, jugador, entrenador o equipos, a que logren desatar su máximo potencial. ¿Qué significa esto? Su talento al máximo, sin interferencias, con la emocionalidad apropiada, la corporalidad apropiada, con el pensamiento apropiado y el lenguaje que te va a ayudar al logro de esos objetivos, y así que el experto en su tema es el cliente. Un coach pregunta, indaga, escucha, explora con el coachee, ayuda a que tome conciencia y se vaya transformando. Yo siempre he pensado que cuando nosotros hacemos preguntas, las preguntas que impactan de alguna manera al coachee, eso va a conectar con ese conocerse a sí mismo, esa autoconciencia, y de cierta forma él se va a ir transformando. Por eso hablamos de hacker del cerebro. Y esto nació de estábamos preparando una colega mía y yo un curso, y yo le digo, caramba, definitivamente cuando nosotros como coaches hacemos preguntas, estamos ya haciendo un hackeo mental, sin querer queriendo, porque esto va quedando, es como una semilla que el coach, a través de esas preguntas que nacen de la escucha, no son cualquier pregunta, no son preguntas que puedes sacar de internet, sino aquella danza en esa conversación de donde nosotros vamos a hacer que tú tomes conciencia y reflexiones sobre el tema que viniste a tratar en una sesión con nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros como coaches en un proceso de coaching deportivo vamos a indagar? La situación actual, esa inquietud que tú traes a la sesión para trabajar. ¿Y cuál es la realidad deseada? ¿Cuáles son tus creencias? Las que te van a ayudar, las potenciadoras, pero también las limitantes. ¿Cuáles son las posibilidades que pueden surgir de ti? Esas actitudes, emociones, sentimientos, valores, necesidades, motivación. ¿Cuáles son los obstáculos y las limitaciones? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades de desarrollo y esos recursos que tienes para poder lograr esas metas que tanto quieres? ¿Qué es lo que nosotros como coaches observamos y dónde intervenimos? Dominios del ser desde una perspectiva ontológica. Ontológica se refiere al ser y a cómo se comunica a través del lenguaje. Entonces tenemos el cuerpo, y fíjense que el cuerpo comunica, y en fútbol se utiliza muchísimo el lenguaje corporal, la corporalidad. Los jugadores saben cuando el entrenador está disgustado, los jugadores pueden leer perfectamente. Esta parte también de la inteligencia emocional en el fútbol que se ha desarrollado. ¿Qué está pasando? Entonces, imagínense la corporalidad de un entrenador o cualquier gesto puede tumbar un equipo como lo puede maximizar o potenciar. Otra cosa que nosotros observamos y donde intervenimos es en el lenguaje. El lenguaje hablado, el lenguaje corporal, como ya lo mencioné también, están todos relacionados. El lenguaje también a nivel de pensamiento, a nivel de creencias. Y por supuesto, las emociones y los sentimientos. ¿Qué tipo de emociones estoy sintiendo? Para que tú tomes conciencia e identifiques cuáles son esas emociones, cuáles son las consecuencias,
de qué manera tú puedes hacer un cambio o cómo puedes utilizarlas a favor. Y todo esto lo hacemos en las sesiones de coaching. El coaching deportivo, la mente y la mentalidad ganadora. Entonces, pueden colocar en el chat a qué se refieren para ustedes la mente y la mentalidad ganadora. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entonces, la mente se refiere al conjunto de procesos mentales que ocurren en el cerebro, incluyendo la percepción, el pensamiento, la memoria, la emoción y la conciencia. Esta es la mente. Nosotros trabajamos y llegamos también a esta estructura dentro, porque estos procesos mentales se van dando en la medida en que vamos conversando en las sesiones de coaching. La mentalidad, y vamos con la mentalidad de un futbolista, se refiere a su actitud, al enfoque mental hacia su deporte, incluyendo la autoconfianza, la motivación, la resiliencia y la capacidad de manejar la presión. Y esto es fortaleza mental definitivamente, y vamos concatenando todas esas distinciones, todos esos conceptos dentro de la vida del futbolista y del entrenador deportivo de fútbol. Si tú dominas tu mente, entrenador y jugador, mejoras tu juego. El juego se inicia en la cabeza y también las interferencias empiezan por allí, como lo dice el juego interior, que tienes interferencias internas, pero también las hay externas. El enemigo, dice Galway, que están adentro, pero también lo tienes afuera, pero el de adentro es el que depende de nosotros y debemos dominar. Y ahí hablamos de gestión emocional. Y gestión emocional tiene que ver con inteligencia emocional, en este caso del jugador de fútbol, donde debe existir o se manifiesta con una actitud positiva y optimista a pesar de la adversidad, mente clara y capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos de alta presión. Fuerza mental y capacidad para enfrentar los desafíos, habilidad para trabajar en equipos y colaborar con los compañeros, capacidad para aprender y adaptarse a nuevas situaciones y desafíos. La inteligencia emocional del jugador de fútbol también tiene que ver con la confianza en sus habilidades y capacidad para ganar. Esto tiene que ver con la autoeficacia. Bandura habla de autoeficacia cuando se refiere a que yo confío en mis habilidades, pero también confío en aquello que yo soy capaz de hacer. Enfoque en el desarrollo personal y profesional, porque entiendo que en la medida en que yo estoy siendo buen futbolista o un excelente futbolista, yo también me estoy desarrollando como persona, porque existe un fenómeno dentro de lo que es el proceso de inteligencia emocional, del aprenderla a través de esa experiencia dentro del fútbol. Y es que yo estoy tratando con personas, estoy en un equipo, y aquí viene el desarrollo de esas habilidades sociales muy importantes para la convivencia y el crecimiento de la cohesión en un equipo. La resiliencia y la capacidad para recuperarse rápidamente de las derrotas y fracasos, la habilidad para manejar la presión y el estrés en la competición, regularme, la gestión emocional y por supuesto el compromiso con la mejora continua y la superación a nivel personal y profesional. ¿Y para qué un proceso de coaching deportivo? Yo puedo, a través de este proceso, con el acompañamiento de un coach, definir aquellos objetivos y metas. Bueno, primero identificarlos, obviamente. Los vamos a definir y vamos a trabajar sobre eso mediante un plan estratégico o plan de acción. Adquirir conciencia de las situaciones, desarrollar la capacidad y responsabilidad, porque yo soy responsable. Esto tiene que ver con los procesos dentro del deporte. Cuando yo entreno, cuando yo llego temprano a mi entrenamiento, cuando antes de un partido, los días previos, yo descanso, me alimento bien, todo lo que es el entrenamiento invisible, a tono, y esto se refiere a la escrupulosidad como autocontrol dentro de lo que es la inteligencia emocional, que es la responsabilidad propia ante el compromiso con mi equipo y con mi deporte. Aumentar la motivación, la autoestima y la confianza en uno mismo. Desarrollar el compromiso, crear consolidar un equipo
desarrollar el talento, crear hábitos saludables y aprender a aprender. Yo aprendo de los errores, aprendo también de las cosas buenas, aprendo de lo que yo veo del entrenador, de mis compañeros, del contrario, del árbitro. Yo estoy aprendiendo constantemente dentro del ambiente. Hay un micrófono encendido, por favor, si lo pueden apagar, gracias. ¿Para qué el proceso de coaching deportivo? Para gestionar las emociones y autorregularnos, superar las dudas personales, aprender a enfocar en lo relevante, dejar a un lado aquello que no importa para mí alto rendimiento, poder ser capaz de concentrarme y enfocar en la ejecución, en el presente, en aquello que está ocurriendo en el partido o en el entrenamiento o práctica deportiva. Mejorar la atención y la concentración, gestionar el estrés y la ansiedad, regularme para poder utilizar pues, el estrés a favor, euestrés, el estrés que llaman positivo, y por supuesto lograr una mentalidad y actitud positiva. También la comunicación efectiva es fundamental, tanto para jugadores como para entrenadores, y así superar los obstáculos internos y externos. El coaching deportivo es coaching integrado, en mi opinión, después de muchos años de estudio y de práctica dentro de esto, porque entonces tenemos las sesiones de coaching y tenemos fuera de las sesiones lo que nosotros podemos hacer utilizando los recursos y las herramientas que vienen del coaching deportivo. En las sesiones de coaching yo además puedo utilizar estrategias y recursos de otras disciplinas como la programación neurolingüística, la neurociencia, el entrenamiento mental, entre otras, y puedo incorporarlas en una sesión como complementario siempre y cuando se diga que es coaching o que esto no es coaching y esto es coaching, es decir, hacer la distinción de qué es y qué no es coaching, para que no haya ningún tipo de confusión. Fuera de las sesiones, los entrenadores, los jugadores que son partícipes de estos procesos en pro de su mejora profesional y también personal o deportiva, porque también hay niños que no son profesionales, pero son parte de estos procesos también. Y hoy más que se quiere que el jugador en función tenga una disciplina, tenga una preparación completa para lograr el alto rendimiento ya después de que pase la especialización y logre llegar a selecciones nacionales, entre otras. Entonces, fuera de las sesiones es importante que se apliquen estos recursos, estas herramientas del coaching, que se aprenden en el proceso o simplemente en capacitaciones. Algunas estrategias para fomentar la mentalidad ganadora en el coaching deportivo. Nosotros utilizamos las preguntas para indagar, para que el coachee tome conciencia, reflexión, análisis, posibilidades de acción, identificar barreras mentales, por ejemplo. Para el establecimiento de metas y objetivos, se fomenta una cultura de perseverancia y compromiso, automotivación, enfoque, mejora continua, porque para seguir estos procesos para la consecución de nuestros objetivos y en ir hacia camino a esa meta que yo quiero, a esa gran meta que yo quiero alcanzar, pues necesitamos esa perseverancia y estar comprometidos con esto que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, cada jugador, cada entrenador, de acuerdo a sus necesidades, a sus inquietudes, va a plantear en la sesión aquello que quiere mejorar y por supuesto de allí partimos. Plan de acción, diseño de acciones para llevar a la práctica los pasos para el logro de objetivos y desarrollar la disciplina. Y aquí nosotros como coaches acompañamos al cliente para que ellos puedan lograr de manera segura, de manera confiada y motivada estos objetivos siguiendo el plan de acción. ¿Cómo se hace el acompañamiento? En mi caso, yo le pido permiso al cliente para hacerle una llamada o escribirle un WhatsApp entre sesión y sesión. Pero eso va a variar del coach y también de las necesidades o de la planificación que tiene el cliente, en este caso el entrenador o el jugador, y pues eso ya es un acuerdo entre las partes.
Algunas estrategias o técnicas, tenemos también las competencias comunicacionales. ¿Para qué? Para la comunicación efectiva, dar feedback, es importantísimo, y sobre todo en deporte, para los entrenadores, aprender las técnicas de feedback positivo. Hay muchas técnicas de feedback, pero hay unas sencillas y que con solamente aplicarlas ya vamos a estar en comunicación efectiva con nuestros jugadores y con nuestro equipo. Hacer peticiones, ofertas, juicios, afirmaciones, escuchar, escucha activa, profunda, lenguaje, silencio, coherencia. Coherencia entre lo que yo digo, lo que yo hago, mi corporalidad, mi emocionalidad. También anclajes, reencuadres, cambio de creencias, palabras claves. Esto nos ayuda a recordar y a conectar, recordar y conectar, óiganlo bien, con éxitos anteriores, para en un momento donde yo quizás estoy perdiendo la motivación o la autoconfianza que puede ocurrir por un hecho externo, yo pueda hacer uso de esa herramienta para nuevamente conectarme con aquello que me va a empoderar, la confianza en mí mismo. Cambio de paradigmas, lenguaje, resignificación de experiencias pasadas, todo eso lo podemos hacer. La relajación, la respiración, el mindfulness, la meditación, a través de prácticas o técnicas de enfoque, atención plena, concentración, autorregulación emocional, gestión del pensamiento, activación óptima. Tenemos también algunas técnicas que sirven para fomentar la mentalidad ganadora, la visualización, el ensayo mental, lenguaje positivo de posibilidades, estos son técnicas de entrenamiento mental, las facilitaciones, porque también el coach se ha preparado para capacitar, y ya esto no es coaching como tal, pero por supuesto, utilizando las herramientas y los recursos del coaching, vamos a hacer capacitaciones sobre aquello que jugadores o entrenadores todavía no manejan. Tenemos el modelado neuronal, la gestión emocional y la inteligencia emocional. Así que los resultados, después de un trabajo con un coach, vienen en consecuencia. Los resultados vienen en consecuencia. No es que van a venir directamente porque yo quiero ganar una copa, que no depende de mí, porque yo quiero obtener este resultado, si es en lo físico, lo técnico, lo táctico, eso le corresponde al entrenador en el campo de juego. Pero nosotros sí podemos ayudarlo a que él esté motivado, a que descubra qué está pasando con él, con cierta práctica, con cierto entrenamiento, con un entrenador, y esto es derribar las barreras que impiden que él continúe su camino hacia el éxito. El coaching deportivo y el entrenador de fútbol, aquí hay una relación fundamental. Como les decía, el entrenador de fútbol es el primero que debe manejar estos recursos y estas herramientas del coaching deportivo. Así que el ejemplo no es lo principal para influenciar a otros, es la única cosa. Entrenador, importante que es el ejemplo. No puedes hablar de que te tranquilices, de que estés calmo, si tú eres el primer violento, por ejemplo. Entonces aquí cabe la regulación emocional. Y aquí traje unas diferencias entre el coach deportivo y el entrenador deportivo. Esto es parte de un trabajo de investigación que hice con una compañera, Elizabeth Rojas, donde establecimos estas diferencias a los fines de que se aclare más lo que hacemos nosotros como coaches deportivos y el entrenador. El coach deportivo no dice qué hacer, nosotros utilizamos las preguntas para fomentar la reflexión en el coachee y para que busque las respuestas dentro de sí. El entrenador deportivo sí dice qué hacer, instruye. Nosotros como coaches deportivos no dirigimos la dirección de la sesión. El entrenador sí dirige a sus entrenados, les da indicaciones. Nosotros como coaches deportivos no ofrecemos soluciones. El entrenador muchas veces sí ofrece soluciones. Como coaches deportivos no necesitamos experiencia o conocimiento sobre el tema, sobre el deporte. El entrenador sí la necesita y además conocimiento en todo lo que es su deporte. Es el experto en su deporte. Nosotros como coaches deportivos propiciamos el aprendizaje. El entrenador deportivo también propicia aprendizaje cuando tiene las herramientas del coaching, pero además enseña e instruye. Nosotros como coaches deportivos nos hemos formado en un curso metodología del coaching y las competencias del coaching aplicadas, mientras que el entrenador deportivo se ha formado en sus cursos
especiales para ser un entrenador deportivo en su deporte, física, técnica, táctica y todo lo que tiene que ver con ese desarrollo de alto rendimiento. Como coaches deportivos trabajamos en la oficina, por teléfono, online, campo de juego, mientras que el entrenador del deporte trabaja en la cancha o campo de juego. Trabajamos uno a uno en sesiones grupales y equipos, y el entrenador de fútbol o el entrenador deportivo trabaja generalmente con el equipo, aunque también, dependiendo del entrenador, pudiera hacer algunos trabajos individuales con sus jugadores. Ahora te pregunto, ¿conocías estas diferencias entre coach deportivo profesional y entrenador? Me interesaría muchísimo que dieran respuesta a esta pregunta en el chat, porque ese feedback es fundamental a los fines de seguir promoviendo de qué se trata nuestro trabajo y de que se clarifique a nivel global. La inteligencia emocional del entrenador de fútbol tiene que ver con el reconocer, comprender y gestionar sus propias emociones, y también ver cómo están sus jugadores, reconocer las emociones, reconocer y comprender sus estados de ánimo. Eso es fundamental, el leerlos. También comunicarse de manera efectiva y transmitir confianza y fomentar la motivación al equipo. Empatizar y comprender las necesidades de sus jugadores. Yo conozco muchos jugadores que no tienen ni siquiera para comer, y entre otros que sí pueden, pues ellos se ayudan. Conozco entrenadores que también ayudan, ¿no? Y porque son, como dice algunos jugadores, su equipo es familia. O sea, hablan del equipo y dicen es familia. Entonces, esta parte es muy bonita porque además ayuda al crecimiento de la cohesión del equipo y es fundamental. Tomar las decisiones basadas en la gestión emocional y bienestar del equipo. La lectura del estado emocional o el clima emocional del equipo es fundamental, así como el de cada jugador. Y también el tuyo, determinar cómo estás tú, porque dependiendo de cómo esté tu emocionalidad, tú vas a tomar decisiones en un partido o también en las prácticas deportivas, pero más en un partido donde sí están bajo presión. ¿Cuáles son las características de los entrenadores de fútbol con mentalidad ganadora? Actitud positiva y optimista, fuerza mental y capacidad para enfrentar esos desafíos, mente clara y capacidad para tomar decisiones difíciles, habilidades para desarrollar y entrenar a jugadores con mentalidad ganadora, dando el ejemplo, capacidad para adaptarse y aprender de las experiencias, enfoque en el desarrollo del equipo y en el éxito a largo plazo. Habilidad para construir relaciones sólidas y cohesivas dentro del equipo. No solamente entrenador-jugador, sino también entre los compañeros del cuerpo técnico, porque conozco también equipos de cuerpo técnico que no, hay algunos no están muy alineados y en este caso, pues muchas veces tiene que ver con no el respeto, sino también el miedo que se le tiene, por ejemplo, al director técnico, entre otras. Lo he visto, por eso lo menciono. Capacidad para identificar y desarrollar habilidades de liderazgo en los jugadores. Adelante, Miguel. Muy bien. La pregunta que lo realizó, pues respondió Martínez Simario. Muchos no lo saben y lo confunden. Siguiente, dice usuario, no está sin nombre. No lo conocía del todo, pero ya bien explicado. Dos respuestas. Gracias por sus comentarios y por aseverar pues esto que es tan importante para nosotros los coaches. Bien, conocimiento y habilidad para manejar la presión y el estrés en el entorno de la competición, compromiso con la mejora continua y la superación personal y profesional. Entrenador, tú que me estás escuchando ahorita, y si hay jugadores también, cada uno desde su rol, de todas estas características de la mentalidad ganadora, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus oportunidades de desarrollo? También, si lo deseas, puedes escribir en el chat, porque todo es enriquecedor y además esta interacción nos permite, por supuesto, lograr aprendizaje a todos los que estamos aquí presentes. Habilidades de liderazgo que los entrenadores de fútbol pueden desarrollar mediante sesiones o herramientas de coaching deportivo. Bueno, el trabajo constante y dedicado para influir positivamente en el equipo.
Coherencia entre lo que dices y se hace, manteniendo un discurso alineado con los valores personales y los del equipo. Esa coherencia es fundamental y justamente cuando no existe es parte también del trabajo de nosotros o por lo menos por lo que nos buscan. Habilidad para comunicar con claridad, transmitir confianza y seguridad al equipo. Capacidad para ser crítico y buscar lo mejor para el equipo en lugar de buscar agradar a todos. En este caso hablamos de el feedback, ¿ok? A los fines de que sea ya la técnica que utilizamos dentro del coaching. Pero obviamente la palabra crítico es porque yo estoy emitiendo juicios de valor sobre situaciones, sobre jugadores, sobre el equipo. Aquí es fundamental entonces hacer una devolución a través del feedback positivo. La persuasión y la capacidad para dejar hacer en lugar de imponer la voluntad. Esa parte de autonomía también es importante porque con esta el jugador va consiguiendo autoconfianza, mayores niveles de autoconfianza que le van a ayudar, por supuesto, al alto rendimiento. Identificar objetivos que sean claros y realistas, y aquí está la técnica SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas, retadores y con fecha en el calendario de esos objetivos a corto, a mediano plazo, a largo plazo, si los hay, que nosotros vamos a establecer. ¿Cuáles me acercan a la meta final, por ejemplo? Despertar la motivación y estimular al equipo para emprender con fuerzas renovadas. Por supuesto, como líder, yo tengo que ser capaz de levantar a mi equipo en todo momento y estar pendiente, como dije, de mi corporalidad. Porque si mi equipo está abajo, yo tengo que buscar la manera también de subirlo. Habilidad para gestionar equipos de manera efectiva, fomentando relaciones sanas entre los integrantes. Aquí el entrenador debe ser capaz de también ser como un solucionador de conflictos dentro del equipo, poder unir a los jugadores, y aquí esas conversaciones poderosas son fundamentales. Esto con las herramientas del coaching. Carisma natural y empatía para conectar con los miembros del equipo. Es que el líder debe ser carismático. Hay muchos estilos de liderazgo, pero hoy sabemos que esa carisma es fundamental para que tus jugadores te sigan, y por supuesto el respeto, muy importante, porque saben que les importas. Esta parte sensible es fundamental. Así que revisa el entrenador. La templanza y la capacidad para gestionar el estrés, manteniendo la calma en situaciones desafiantes. Eso es ser espejo y dar el ejemplo a tu equipo. Que si hay una situación difícil, tú eres el primero que vas a estar en calma para poder resolver. En aguas turbulentas no se puede ver el fondo. En aguas tranquilas, sí. Y esto mismo ocurre cuando nosotros estamos en una emocionalidad que no nos va a sumar para lo que queremos alcanzar. ¿Cuál es el impacto del coaching deportivo en la vida del entrenador de fútbol? El que vas a desarrollar inteligencia emocional, tu influencia, la influencia del liderazgo, y esta se va a potenciar a través de las competencias del coaching aplicadas. ¿No quieres certificarte como coach? Por lo menos capacítate en las competencias del coaching. Habilidades sociales, resolución de conflictos, tiene que ver con el liderazgo, la influencia, con el saber leer a tu equipo, y todo esto es fundamental, esa parte de conexión con todos y con el entorno también, fundamental. El arte de la comunicación, el lenguaje de liderazgo. Importante la comunicación efectiva, cómo tú vas a hacer tus planteamientos técnicos, cómo vas a validar que tus jugadores te están entendiendo. A veces pensamos que hay un jugador que es rebelde y resulta que es que tú no has sabido comunicar. Entonces valida la información, mide si lo que tú dijiste o tiene la misma intención de lo que el otro entendió. Recuerda que yo digo lo que digo y tú entiendes lo que entiendes, porque cada uno tiene una realidad y cada uno percibe de manera diferente de acuerdo a esa realidad. Entonces, importante validar la información que estás dando para saber si entendiste. ¿Y cómo lo haces? Pregunta sobre lo que acabas de decir. Y eso también clarifica a los otros miembros del equipo. Estas rondas de preguntas. Regulación emocional, importantísimo. Y por supuesto, la clave de un liderazgo exitoso es la influencia, no la autoridad. Aquí se refiere
no a la autoridad que sí como entrenador debes tener, sino al tema de que no te tengan miedo, sino que te respeten. Así que el cuerpo técnico es liderazgo. Muchas veces las primeras intervenciones deportivo es con el cuerpo técnico, porque todos ellos, director técnico, preparador físico, preparador de porteros, el asistente técnico, los asistentes técnicos, porque hay equipos de primera división que no tienen un asistente técnico, sino 2 o 3. A través de cada uno del desarrollo de ese liderazgo van a influir en todos los demás y en sus jugadores. Y esto es una estrategia de intervención importante dentro del coaching deportivo y coaching de equipo. En este caso es coaching de equipo deportivo. También intervenimos en coaching de equipo a los jugadores, importante, en este caso de acuerdo a la metodología que manejo, porque hay diferentes, hay escuelas y manejan su manera de trabajar, sus diferentes maneras de trabajar. En mi caso yo trabajo con el sistema y con algunos casos puntuales de jugadores y fundamentalmente con los líderes, el capitán del equipo o los capitanes, y con los líderes que emergen dentro del sistema, que eso, bueno, obviamente tienen una influencia mayor en todos los demás y que justamente son apalancamiento para que cuando el equipo se te va cayendo, tú puedes otra vez, a través de esos líderes, levantar. También trabajamos como coaches de equipo con la junta directiva, coaches de equipos deportivos, la junta directiva del club. Por supuesto, aquí ya es a un nivel organizacional, pero es fundamental considerando el efecto cascada que parte de la directiva hasta el actor final, que sería en este caso el jugador. También con los padres de jóvenes futbolistas, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, considerando la influencia que nosotros los padres tenemos sobre el joven deportista. Influencia en todos los aspectos que están relacionados con su alto rendimiento y bienestar. Y aplicación de estrategias y técnicas y algunos ejemplos de los que utilizamos dentro de las sesiones. Tenemos la escalera de la metacognición, que en sí misma es parte de lo que nosotros hacemos en coaching, donde ustedes entrenadores pueden utilizarla para que el jugador tome conciencia, por ejemplo, cuál es el pensamiento que tienes en cuanto a lo que sientes de ti, de tu autoconfianza, de tu autoeficacia, de acuerdo a lo que expliqué hace un rato, qué has aprendido, ¿ves? Ya vamos con la parte consciente, cómo lo has aprendido, allí él va a describir, qué ha resultado más fácil o más novedoso, es evaluación, y cómo lo puedo mejorar, para qué me ha servido, el valor de hacerlo y también todas las posibilidades de acción que tiene. Esto lo puedes utilizar tanto con la parte mental, emocional, como en lo físico, lo técnico, lo táctico, si quieres que el jugador se dé cuenta de algo dentro de la ejecución. Dinámicas conjuntas del coach deportivo y el entrenador de fútbol. Tenemos las conversaciones en las sesiones, nosotros los coaches deportivos, 1 a 1 o de equipo, donde se van a crear posibilidades, declaraciones de éxito, corrección del pensamiento, facilitaciones de aprendizaje junto al director técnico o al preparador físico, que es con quien nosotros más trabajamos haciendo algunas dinámicas. En este caso, al final, si el preparador físico prepara alguna dinámica, nosotros les acompañamos y les ayudamos con la reflexión al equipo para ver el aprendizaje de esa dinámica que se está haciendo. La gamificación es fundamental aquí también, aunque sea un deporte y aunque se juegue y aunque tenga esta naturaleza, es importante también hacer juegos, porque aunque seamos ya adultos, eso siempre nos motiva y nos ayuda a salir de esa estructura que muchas veces tenemos y que no nos ayuda con la concentración, o que a veces nos aburrimos, porque esto nos ocurre como seres humanos. Talleres y rondas de reflexión, como por ejemplo aquí podemos utilizar la escalera de la metacognición, que es revisar o mirar qué es lo que estamos pensando, revisar nuestro propio pensamiento, revisar nuestra propia actuación. También en coaching deportivo podemos hacer un plan de carrera junto con el coachee, las metas personales, deportivas y de equipo, y por supuesto juegos y dinámicas grupales, que esto se hace fuera de la cancha.
Esto es con complemento al coaching deportivo per se, de lo que yo mencioné anteriormente, que esto puede ser coaching integrado, integrando otras disciplinas a la práctica del coaching deportivo y del coaching deportivo de equipos. En conclusión, una mentalidad ganadora en el deporte puede ser un factor importante para lograr el éxito, para lograr el alto rendimiento y para estar en bienestar a pesar de las adversidades y de las situaciones difíciles. El coaching deportivo puede ayudar a desarrollar una mentalidad ganadora cuando el coaching se sumerge en el proceso de aprendizaje, cuando se da cuenta de que puede aprender a aprender, cuando sabe que puede lograr nuevas metas y objetivos de acuerdo a acciones diferentes y las posibilidades que pueda identificar. Y me gustaría que abrieran los micrófonos y los que no quieran abrir el micrófono, escriban por el chat qué se llevan de esta masterclass que les acabo de dar, qué se llevan, qué fue lo que más les impactó. Quisiera saber. Estas son mis redes sociales, mi WhatsApp y mis coordenadas, como lo diría, para localizarme en caso de que alguno de ustedes quisiera consultarme algo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para escucharles. A ver. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Le agradecemos infinitamente por la presentación. Está magnífico, pues, compartir este tipo de información de alto valor, ¿no? Dejaron una pregunta aquí en el... No se escucha. A ver. Gracias. ¿Ahora sí se escucha? Sí, yo escucho. Muy bien. Usuarios, bueno, no tiene nombre. ¿Cómo entra un coaching deportivo en un equipo que viene de perder una final? ¿Cómo le prepara para el próximo partido? Daniel Villalobos pregunta eso. Ana Cristina y Elizabeth Rojas, excelente observación. Gracias. Ana, información muy valiosa, lo que comentó. Gracias. Bien, generalmente nosotros, lo ideal sería trabajar pretemporada y toda, desde la pretemporada, sería lo ideal. No obstante, también nos pueden contratar cuando está ocurriendo este tipo de cosas y simplemente nosotros hablamos con el director técnico, que es quien nos va a dar toda la información importante, el líder, y luego vamos a hacer una planificación, una propuesta de intervención. Y todo va a depender de cuáles sean las falencias que nos está manifestando en ese momento el equipo y que vienen de perder. También hay que revisar cuáles son los factores de ese perder, porque muchas veces si nos enfocamos solamente en un resultado o en ganar, habría que ver desde qué perspectiva lo están viendo, ¿no? Y cuando nosotros conversamos y hacemos un trabajo o individual o de equipos deportivos, en este caso el equipo, pues es importante aquí hablar con los jugadores y también hablar en primera instancia con el líder, que sería el director técnico, y también los demás entrenadores. De allí nosotros vamos a determinar un plan de trabajo dependiendo de lo que hemos escuchado. Hacemos una especie de, como es coaching de equipo, de diagnóstico que se llama detección de las necesidades sentidas, y luego, si es aprobado, comenzamos el trabajo de intervención, donde vamos a trabajar lo que se necesite, lo que hemos determinado que necesita el equipo para lograr acercarse, porque nosotros podemos a través de la intervención lograr a que tengan mayores posibilidades de éxito. Recordemos que el resultado no depende ni del equipo ni de un jugador. Hay factores externos, está el otro equipo que muchas veces juega mejor que tu equipo, entonces todas esas consideraciones hay que hacerlas. Pero en efecto sí podemos intervenir un equipo ante esa situación y sería muy interesante, por supuesto, determinar qué hay en la mente del equipo y de los jugadores y por supuesto del líder. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Esa es la pregunta la única que pusieron allí. No sé si tuviera preguntas, alguien puede abrir en su cámara. Puede. Y pues ahí el micrófono están disponibles prácticamente. Tendré su micrófono y luego y preguntar. sobre todo, si no hay preguntas, me gustaría saber qué se están llevando de esta masterclass. Hay bastante información interesante. Yo busqué
hacer lo más sencillo posible esta clase para aquellas personas que no manejan el coaching deportivo y que puedan comprender. Después queda la grabación y esto les va a permitir revisar porque sé que es bastante información, pero información necesaria para su comprensión. Entonces, ¿qué se están llevando? A ver quién quiere, ¿qué se están llevando de esta masterclass? A ver, ¿quién quiere aportar por aquí? Edgardo. Muy bien. Ana Cristina nos dice, ¿qué te llevas de aquí? Y un elemento importante en coaching es que cuando comenzamos a trabajar con la persona, no solamente definimos los objetivos que tiene, sino qué quisiera llevarse hoy, ¿verdad? Y en este caso es justamente lo que hacemos al final de un proceso, de una sesión, ¿eh? ¿Qué encontraste hoy? ¿Qué descubriste hoy? ¿Qué te llevaste hoy? ¿Verdad? Así que es muy apropiada la pregunta de Ana Cristina y tiene que ver con ese planteo metodológico. Gracias, excelente presentación, muy clara y sobre todo me gustó mucho ese paralelismo para entender la diferencia entre un coach y un entrenador. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, yo conozco mucha gente de la que está aquí, así que yo voy a promover la motivación para que puedan abrir su micrófono por lo menos. Armando, cuéntanos como coach deportivo y entrenador, ¿qué rescata de esta masterclass? Bueno, no, disculpa Ana María que no pueda, Ana Cristina, que no pueda ponerla porque estoy acostado, ya, pero he escuchado muy atentamente tu exposición, la encuentro muy completa y obviamente el deporte a los deportistas nos reta mucho más fuerte que lo que nos reta la vida, porque en el deporte no hay tiempo para juntarse, reflexionar, sino que todo tiene que ser muy sobre la carrera y para eso hay que estar mentalmente muy fuerte para no decaer y poder entregar lo mejor de sí. Así que yo encuentro muy completa tu exposición y te felicito. Muchas Eso gracias, te quería Armando. decir. Pues nada, te Vamos mando un a ver. abrazo. Ay, gracias igualmente. Mónica Beatriz, cuéntanos. Si no puedes abrir Hola, Hola, sí. Mónica, qué bueno. Cuéntanos. ¿Cómo estás? Bien. Excelente. Bueno, muchas gracias. Yo te comento que entré a último momento porque se me superpuso con otra clase y bueno, quería ver si podía ver algo, encontrar algo de la presentación de hoy. Pero siempre, ¿no es cierto? Mirando a la parte humana, mirando la parte humana en todo sentido, desde el lugar que uno esté ocupando. Sin eso no se puede lograr nada, porque no se llega a la meta, que la meta es la satisfacción y la plenitud. Así es, Mónica, del ser al hacer para el tener. Y nosotros vemos al jugador y también al entrenador como ese ser humano en primera instancia, que es muy importante. Que es la coherencia. La coherencia. La coherencia con uno mismo, el compromiso con uno mismo. Así es. Gracias, Mónica, por tu intervención. A ver, Daniela Pérez, cuéntanos qué rescatas de esta masterclass. ¿Qué te llevas, que te ha servido, que te resonó, que te quedó? Cuéntanos. Profe. Puedes apagar la cámara, no te preocupes, solo puedes hablar. Estoy acostada. Bueno, muchas gracias, me encantó la ponencia, estuvo excelente, un tema muy completo. Casualidad, hoy estaba en un partido de fútbol, veía cómo los entrenadores se desesperaban al momento de hablarle a los niños, no tenían esa capacidad de liderazgo, de control, vi que tenían muchos déficits y por eso es importante mantener los cursos para uno irse preparando e irse enfocando en todo esto del tema del deporte. Y de eso que tú observaste y de lo que les acabo de dar en la clase, ¿hay algo que tú crees que pudiera servir para
para resolver esa situación comunicacional, por ejemplo? Lo que es la comunicación, la planificación del entrenador y todo este impacto también del representante, todo, la disciplina, mantener motivados a esos alumnos y las técnicas, las tácticas, todo esto que usted habló conlleva a que den un buen resultado. La mentalidad de un ganador, todo ese factor psicológico para los atletas. Así es. Muchísimas gracias, Daniela, por tu intervención. Ana María Gracias. Vargas, cuéntanos, ¿qué rescatas de esta masterclass? Ana María Vargas. Ana María Vargas. ¿Dónde está? Ibis Julieta, cuéntanos, ¿qué rescatas de esta masterclass? ¿Qué te llevas? ¿Qué te impactó más? ¿Qué puedes usar a partir de ahora? Muy buenas noches. Buenas noches. La verdad que es muy impresionante este curso de coach. La verdad que es la primera vez que yo paso este curso y la verdad es muy amplio y interesante. La verdad es que un profesor nunca termina de estudiar y de aprender. Así es. Ibis, ¿tú eres entrenador de fútbol o eres educador? Soy entrenador de fútbol, es mi cuarto año que recién he empezado a entrenar fútbol. Este año he dirigido la primera A aquí en Potosí, Bolivia, y trabajo en juniors con la categoría sub-9. Excelente. Espero que esta información te sea de utilidad. La vas a poder No, ver no, la verdad es que el fútbol es inmenso. La verdad no se termina de aprender y para superarse un profesor tiene que seguir estudiando y meterse a todos los cursos que hay. Así es, y eso es parte de la mentalidad ganadora, esa preparación constante para la excelencia. Excelente, Sí, sí. excelente, Ibis. Muchas gracias. Vamos a No, ver, sí. Telfor Cruz, cuéntanos qué te estás llevando de esta masterclass. ¿Qué te ha resonado? ¿Qué crees que te pueda servir de aquí en adelante? Delfor. Bien, si hay alguna persona que quiera aportar algo o decirnos qué se está llevando, pues el momento es ahora. Aquí dice muy bien explicado, me llevo que el coach deportivo va más allá del jugar en sí, sino lo humano. Excelente, gracias. Bueno, ya hemos llegado al final de mi disertación, Miguel. Ya estoy lista por aquí. Agradecida con ustedes por su atención y por su presencia. Muy bien, gracias. María, te comparto el usuario Zoom. Muy bien explicado, me llevo que el coaching deportivo va más allá del jugar en sí, no lo humano. Así es, así es. Gracias. Lo humano es muy importante, el tener una actitud positiva, una actitud positiva para tener éxito en el deporte y en la vida diaria. Es lo Así es. que mencionas, uno de los participantes allí. Gracias. Muy bien, entonces, bueno, continuamos con las disertaciones acá en la primera Cumbre Internacional de Desarrollo Deportivo. Algo extraordinario. No sé si tuvieras algunas últimas palabras, apreciado Ana Cristina. No te escuché, Miguel, por favor, repite, porque hay como un ruido, una interferencia. Palabras de despedida. Palabras de cierre. ¿De cierre, tal vez? Agregarle respecto a la cumbre. Sí, sí. Yo pienso que eso que dijo nuestro amigo hace un rato, Ibis, acerca de la preparación constante es fundamental. Un entrenador de fútbol, un jugador nunca debe dejar de capacitarse. Y no solamente en el área física, técnica, táctica, sino también en otras competencias importantes para desarrollarse como persona y que esto va a impactar en su vida deportiva.
La verdad, ha sido para mí un honor participar como ponente en esta cumbre internacional. Espero que eventos como este se repitan, porque definitivamente van a nutrir a todo el componente y a todos los actores dentro del medio deportivo, que es fundamental. Nosotros como seres humanos somos cambiantes y por supuesto, así como estamos cambiando y transformándonos constantemente, también necesitamos alimentar todo es así, que alimentarnos de conocimientos y actualizarnos, esa innovación en todas las áreas de nuestra vida que es fundamental y sobre todo en el deporte y si lo llevamos al eje transversal en el fútbol. Así que, bueno, les agradezco el haberme considerado como ponente y permitirme aportar un granito de arena a este deporte que me encanta, que lo he vivido, que ha sido para mí importante en mi vida. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Gracias. Bueno, muy buena presentación con respecto a la mentalidad de desarrollo ganadora para desarrollar una mente, evidentemente, con triunfos, con mejores acciones para lograr resultados grandes en lo que es el fútbol en este caso, ¿no? Ya sea como jugador o como también entrenador. Queda por culminado este